Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. La mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. La pandemia de COVID-19 sigue siendo una realidad sumamente dramática. El mundo se aproxima a los 8 millones de casos confirmados. Si no la hemos alcanzado a este momento, esa meta, ya nos aproximamos. Solamente Estados Unidos tiene más de 2 millones que lo superó esta semana y ronda los 114,000 fallecimientos. La Organización Mundial de la Salud hizo una advertencia esta semana por el incremento del coronavirus en la región de América Latina, también en algunos países asiáticos, donde más o menos está controlado en estos momentos es en Europa. Pero en los países de América Latina, la situación con los contagios se está tornando cada vez más agresiva. Aquí en la República Dominicana, pues esta semana se produjo la noticia de que el licenciado Luis Abinader, candidato presidencial del PRM, y su esposa Raquel Albarje habían dado positivo de COVID-19. No debe ser una sorpresa porque un candidato presidencial está muy expuesto en todo el territorio de la República Dominicana y bueno, en cualquier momento esto se puede producir y se puede producir con cualquier persona, pero evidentemente que a nivel de la oposición no se había estado tomando muy en serio el tema del COVID-19. Antes de presentar las palabras con las que Luis Abinader explicó esta semana su padecimiento, vamos a ver dos imágenes que muestran que realmente hubo violación en los protocolos. Hay una imagen donde aparece Luis Abinader el pasado sábado en San José de Ocoa. Fíjense cómo están este grupo ahí en San José de Ocoa, en medio de una pandemia. Ahí nadie tiene mascarilla y desde luego que están conversando. Sé que esa era a la hora del almuerzo, pero están muy próximos y conversando. Nadie con mascarillas. Ahí hay varios candidatos del PRM en Ocoa y es probable que algunos también estén contagiados de COVID-19. Por lo menos existe esa aprensión, ese temor. Él había estado también en comendador en Elías Piña. El ayuntamiento de Elías Piña hubo que cerrarlo para un proceso de fumigación. En Elías Piña aparecieron unos 5 casos, que eran de las provincias que menos casos aparecían, 5 casos. Y entonces hubo unas alarmas, etcétera. El alcalde de Elías Piña, que estuvo en estas actividades con el licenciado Abinader, admite que hubo violación a los protocolos, que en cierto momento hubo diálogos totalmente despojados de la mascarilla. ¿Por qué? Porque lo que se estaba era dando la impresión de que todo esto del COVID-19
y de que están creciendo los contagios, era como una invención por parte del gobierno para justificar la extensión del periodo de extensión de la emergencia. Y ese es un error. Fíjense esta fotografía. Supongámonos, porque para una persona no es estar en su sano juicio, esa foto no debe ser de esta coyuntura. Esa fotografía no debe ser de esta coyuntura, pero su difusión no es correcta. ¿Por qué? Porque los líderes, la gente que tiene ese nivel de influencia en estos momentos, tiene que enseñarle a las personas cómo se comparte públicamente, cómo usted está en una actividad públicamente. Yo ni siquiera en mi casa, donde me estoy recortando ahora, cuando tengo el peluquero, estoy sin mascarilla y él tampoco está sin mascarilla. Entonces, uno no puede pregonarle a la gente, mire, usted puede ir a una peluquería, mírame a mí aquí como estoy y no me pasa absolutamente nada. Si la foto es nueva, es una locura. Si es vieja, esa fotografía y se está difundiendo ahora para hablar de popularidad, es un error. Es un error porque lo que se está difundiendo no corresponde con el mensaje que hay que llevar en estos momentos de protección a la gente. Y eso hay que metérselo con cucharita, hay que decírselo por todos los medios y por la misma conducta que uno adopta. Vamos a escuchar al licenciado Luis Abinader cuando anunció al país pues que había dado positivo de COVID-19. Vamos a escucharlo. Buenas noches al pueblo dominicano. Buenas noches a todos los PRMistas y partidos aliados, amigos y amigas. Como saben, tengo un compromiso permanente con la verdad y con la transparencia. Creo que todos los ciudadanos tienen derecho a conocer cualquier información relativa a mi persona o actividad política. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, recorro el país con la Ruta Solidaria. Esta activa agenda de visitas me obliga a seguir un riguroso protocolo de aplicarme pruebas rigurosamente cada semana para detectar un posible contagio. Esta noche me dirijo a ustedes para comunicarles que me han realizado una prueba con resultado positivo. Tengo COVID-19 y estoy tomando las medidas recomendadas por nuestros médicos para cuidar a los demás. Gracias a Dios, ellos proyectan una recuperación rápida, ya que no soy un paciente de alto riesgo. Sin embargo, me mantendré más comunicado que nunca, más comunicado con la gente a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y todas las plataformas digitales. La dirección de nuestra campaña también mantendrá en marcha varios frentes de trabajo simultáneos, implementando el plan de trabajo y dando apoyo a las familias como hasta ahora a través de la Ruta Solidaria. Estén todos tranquilos, porque con la ayuda de Dios vamos a recuperarnos rápidamente y seguiremos construyendo el cambio que el país necesita. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, señores, desear la pronta recuperación de Luis Abinader y de su esposa, la pronta recuperación. Ahora bien, ¿cuál es la verdad en relación con lo que él acaba de decir? Él dice que desde que inició la pandemia está recorriendo el país con la Ruta Solidaria. Todos sabemos que la verdad no es que él está recorriendo desde que inició la pandemia. Él está recorriendo unas semanas después de que la pandemia inició. El que está desde el mismo día de la pandemia o al día siguiente que se anunció todo confinamiento, recorriendo y trabajando en ese tema, fue Gonzalo Castillo. Como el hecho de que Gonzalo estuviera en las calles y estuviera proyectando y presentando soluciones, inmediatamente empezó a producir cambios en el mercado electoral,
pues ahí la gente de Luis se da cuenta de que tienen que organizar la forma también de salir a la calle, pero él no está desde el principio y todo el mundo sabe que esa es la verdad. Él se incorporó después por los efectos de lo que estaba realizando Gonzalo Castillo, y lamentablemente pues ha resultado contagiado, como puede resultar contagiado Gonzalo, puede resultar contagiada Margarita, puede resultar contagiado todos los que estamos de algún modo u otro interactuando en la sociedad, y sobre todo la gente que está en campaña política. Vamos a hacer nuestra primera pausa, retornamos en breve y entonces tenemos que presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana, en la que los contagios en República Dominicana lamentablemente han presentado incremento. Por ejemplo, el pasado jueves, en el boletín del pasado jueves, se presentaron 629 casos nuevos. En ningún boletín anterior se había presentado esa cantidad de casos. Es cierto que eso correspondió a más de 2.500 pruebas, pero eso dice que hay un incremento de los contagios. La única ventaja que tenemos hasta ahora es que esos contagios no son tan agresivos como en el pasado, y que el sistema sanitario dominicano pues ha conservado su capacidad de enfrentar esta situación con eficiencia. Retornamos en breve. Bueno, señores, la Cancillería informó esta semana de que ya han sido repatriados hacia la República Dominicana unos 5.934 dominicanos que estaban en distintos países varados por la suspensión de vuelos que se produjo con los cierres de los aeropuertos después de la pandemia. Han regresado un total de 5.934 dominicanos. Ellos dieron algunos detalles de la procedencia de esos dominicanos. Hay 99 que regresaron de América Central. Hay 1.079 que regresaron de países del Caribe. Hay 462 que regresaron de países de América del Sur, 458 que regresaron de países de Europa y de Asia. Y entonces después están los detalles países por países, porque hasta ahora lo que hice referencia fue de las regiones. Vamos de inmediato a ver cuáles fueron los 10 temas de mayor importancia esta semana. Adelante. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, planteó que de ganar la presidencia de la República se propone eliminar la extrema politización que a su entender hay en el sector eléctrico. Al exponer ante la dirección del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, Abinader señaló que el primer foco de politización, despilfarro y sobrecostos son las 3 empresas distribuidoras de electricidad, por lo que dentro de las primeras medidas de un gobierno dirigido por él se encuentran la eliminación de los 3 consejos de administración y la designación de solo uno integrado por profesionales de gran solvencia profesional y ética. De
De igual forma anunció otras propuestas en caso de resultar ganador de las elecciones del próximo 5 de julio. Entre estas se encuentran crear un mecanismo compatible con la Constitución para crear un ministerio público independiente, adecuar la ley de compras y contrataciones públicas a fin de establecer sanciones penales y civiles para los miembros de los comités de compras y contrataciones de cada institución pública, establecer a la Cámara de Cuentas la obligación de publicar la calendarización del plan de auditoría, debiendo ser auditada cada institución del Estado anualmente, entre otras. En tanto, el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP exigió que todos los que participen en las elecciones del próximo 5 de julio respeten las reglas y sus resultados, para lo cual emplearán sus esfuerzos desde diferentes espacios para que éstas sean seguras, libres y transparentes. Pedro Brache, presidente del gremio, expresó que apoyarán y trabajarán con el gobierno que resulte electo por el voto mayoritario en las próximas elecciones, con el fin de generar confianza, promover concertaciones y aunar esfuerzos colectivos para accionar y llevar al país al progreso. Las declaraciones fueron hechas en el marco de un encuentro realizado por el gremio con el candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, con el objetivo de conocer sus propuestas de gestión de gobierno para el próximo cuatrenio. En el encuentro, el exmandatario presentó los 6 pilares de su gobierno en caso de ganar las elecciones presidenciales. En el primer pilar se encuentra el fortalecimiento democrático institucional como un Estado eficiente que responda a las necesidades del siglo XXI. El segundo pilar está relacionado con el crecimiento económico y la sostenibilidad y cómo se pueden aplicar políticas eficientes para enfrentar los gastos sanitarios y reactivar las áreas económicas. El tercer y cuarto pilar guardan relación, de acuerdo con lo presentado por Fernández, con la tecnología y el bienestar social respectivamente. En el quinto pilar están las propuestas relacionadas con la reestructuración de la Policía Nacional y el reimpulso del programa Barrio Seguro. Y el sexto pilar conforma las obras de desarrollo para la salud y la sanidad, así como la instalación de un sistema de agua potable, la promoción de instalación de energías renovables, entre otras áreas. La Junta Central Electoral, encabezada por su presidente Julio César Castaños Guzmán, sostuvo una reunión con los miembros de la Oficina de Coordinación de Logística Electoral del Exterior, OCLE, de Nueva York, a los fines de tratar aspectos relacionados al montaje de las elecciones que tendrán lugar el próximo 5 de julio. El magistrado Castaños Guzmán agradeció inicialmente a la OCLE de Nueva York por sus esfuerzos e interminables reuniones para conseguir la confirmación de los recintos electorales de estas elecciones, que son como hacer unas elecciones en medio de la guerra. Destacó igualmente la labor del Consulado de Nueva York en la búsqueda de las autorizaciones para los recintos que sean usados el día 5 de julio, a la vez que destacó los avances que se han tenido en el desarrollo del calendario electoral del exterior. En otro orden, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que remitió a la Junta Central Electoral el cuarto informe relativo a las gestiones de tramitación de la Cancillería para obtener las autorizaciones y permisos correspondientes del voto de los dominicanos en el exterior para las elecciones que tendrán lugar el próximo 5 de julio de este año. En este documento, la Cancillería reporta a la Junta que 18 estados y ciudades en todo el mundo han manifestado su no objeción a que se celebren elecciones nacionales en esos territorios, con la condición de que se cumplan todos los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades. Hasta este momento, los estados y ciudades que han manifestado sus pareceres en torno a lo requerido son Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Austria, Bélgica, Costa Rica, Estados Unidos, Boston, Miami, Lynn, Nueva York, Nueva Jersey, Providence, Grecia, Guyana Francesa, Nicaragua, Puerto Rico y Suiza. El informe indica igualmente que Canadá, Chile, Ecuador, Pensilvania, Washington, Luxemburgo y Reino Unido aún no han dado su anuencia para la celebración de elecciones en sus respectivos territorios. Entre tanto, el MIREX aún espera respuesta definitiva de España, Italia, Alemania, Curazao, Holanda, Panamá y Saint Martin. La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, anunció que tomó una licencia de manera temporal de su labor como coordinadora del Gabinete Social del Gobierno para dedicarse a la campaña electoral de cara a las elecciones del 5 de julio, en las que aspira a revalidar la vicepresidencia. Las calles me llaman a estar presente. Por eso estaré ausente temporalmente de mis funciones como coordinadora del Gabinete Social para realizar actividades propias de mi condición de candidata en horario laboral, en cumplimiento de la Ley de Función Pública, anunció a través de la red social Twitter.
La vicepresidenta apuntó que deja el cargo luego de cumplir con su responsabilidad como funcionaria pública para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y la crisis humanitaria que enfrentamos exitosamente. Voy a las calles con distanciamiento social, pero con el mismo compromiso y amor de siempre por mi pueblo, añadió la vicepresidenta. La Cámara del Senado aprobó el pasado martes en sesión extraordinaria una quinta prórroga, esta vez por 17 días, del estado de emergencia decretado el 19 de marzo para frenar la pandemia del coronavirus. El proyecto fue aprobado por 19 de los 22 senadores presentes en la sesión, de la que se ausentaron los legisladores de la Fuerza del Pueblo, cuyo líder, Leonel Fernández, ya se mostró contrario a extender nuevamente la medida. La Cámara de Diputados fracasó en su intento de aprobar la prórroga de 17 días del estado de emergencia, solicitada por el presidente Danilo Medina, debido a la negativa de los bloques de oposición a sancionar la pieza, que fue aprobada el martes por el Senado de la República. 96 votos necesitaba Radamés Camacho para pasar la resolución que autoriza al Poder Ejecutivo por prorrogar 17 días más el estado de emergencia, pero la oposición se impuso y el presidente del hemiciclo no logró los votos necesarios para aprobar la agenda del día, que tenía otros 2 puntos aparte de la solicitud del mandatario. En un video que circula en las redes sociales, se observa cómo el diputado de La Romana por el Partido Reformista Social Cristiano, Pedro Botello, pide a sus seguidores que le hagan una foto mientras finge estar desmayado. Hagan la foto bien. Señores, háganme una foto que se vea bien. Se le escucha decir a Botello en el audiovisual, donde también se observa cómo le realizan varias tomas y se las muestran en espera de aprobación, mientras sostiene en sus manos una de las bombas detonadas por la policía. Se recuerda que la semana pasada el legislador fue ingresado a un centro médico debido a los efectos de los gases lacrimógenos que inhaló durante una protesta donde reclamaba la entrega del 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. De acuerdo a la información emitida por la Dirección Regional Este de la Policía Nacional, los agentes se vieron en la necesidad de dispersar una concentración encabezada por el diputado debido a que violaba el distanciamiento físico. Se suicidó la tarde del pasado martes el candidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana por el municipio de Jaina, Wilmer Ramírez. Ramírez se ahorcó por supuestos problemas de depresión, enfermedad por la que estaba bajo tratamiento médico. Horas antes del suceso, Ramírez hizo colgar un video en sus redes sociales en el que negaba que pretendiera renunciar a su candidatura, ya que se encontraba afectado de COVID-19. El dirigente PLDista era un empresario dedicado al mundo de las finanzas y había obtenido su candidatura por la circunscripción 3 de San Cristóbal en las primarias abiertas que celebró el PLD en octubre pasado. La Dirección Nacional de Control de Drogas, en coordinación con la Procuraduría General de la República, apresó a Yamil Abreu Navarro, señalado como el cabecilla en el país de una red internacional de narcotráfico con presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa. A través de un comunicado, la TNCD explicó que el apresamiento se hizo atendiendo a una solicitud de una orden de extradición de la Corte Federal de Estados Unidos. De acuerdo a los datos, esta red internacional tiene incidencia en México y Estados Unidos y se dedica al tráfico de heroína y otras sustancias controladas, al lavado de activos, movimiento y transacciones de dinero de manera ilegal, entre otras actividades. En el 2016, el solicitado en extradición coordinó una transacción financiera de unos $50,000 por el recibimiento en Nueva York de kilos de heroína y o cocaína. Igualmente, el 28 de febrero del 2017, coordinó una transacción para enviar la cantidad de 4 kilogramos de heroína al Bronx de Nueva York. Asimismo, se le acusa de la muerte de Robinson Giancarlos de los Santos el 13 de septiembre de 2018. La institución dijo que Abreu Navarro, al momento de su captura, se desempeñaba como el coordinador de campaña del Sur Central del Partido Revolucionario Moderno y fue director de la Junta Municipal de Las Lagunas, Padre Las Casas, ASUA, por el mismo partido. La Organización Mundial del Comercio confirmó en última instancia que el empaquetado genérico de productos de tabaco en Australia no contraviene ninguna norma comercial, descartando así los argumentos con los que Honduras y República Dominicana intentaban que se le considerara ilegal. El órgano de apelaciones de la OMC rechazó un dictamen emitido a la apelación que ambos países presentaron contra un dictamen anterior del órgano de solución de disputas, que igualmente había dado la razón a Australia. La legislación en cuestión está en vigor desde el 1 de septiembre de 2012 y establece que en Australia solo pueden venderse paquetes de tabaco donde no aparece ninguna publicidad de un color homogéneo verde oliva, mientras que la marca aparece escrita en una tipografía y en letra pequeña.
Asimismo, regula el tamaño y la forma del paquete de tabaco, el material del cual puede ser hecho y la forma como se abre. Estas reglas se aplican tanto al cigarrillo como a los cigarros o puros, que es el producto por el que Honduras y República Dominicana más temían, ya que consideran que la ley australiana afecta a su industria de alta calidad al impedirle diferenciarse de los productos de sus competidores. El exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, a nombre de su empresa Steptoe & Johnson, una firma de abogados internacional, se registró como cabildero en Washington o agente extranjero del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, para ayudarle a coordinar reuniones en los Estados Unidos. Así lo reveló el diario puertorriqueño El Nuevo Día, quien dijo que el acuerdo dado a conocer por la publicación Foreign Lobby es pro bono e incluye asistir a Castillo en el desarrollo de relaciones en Washington, según el registro en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Indican que junto a Fortuño se inscribió como agente extranjero de Castillo, otro socio del bufete Douglas Cantor. Finalmente, la pandemia de coronavirus está empeorando en el mundo, aseguró la Organización Mundial de la Salud. Aunque la situación en Europa está mejorando, a nivel mundial está empeorando, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa telemática desde Ginebra. En 9 de los últimos 10 días se reportaron más de 100.000 casos y se notificaron más de 136.000 casos, el máximo en un solo día, agregó. El nuevo coronavirus se ha cobrado la vida de más de 403.000 personas y ha infectado al menos a 7 millones desde que apareció en China el pasado diciembre. Según el jefe de la OMS, casi el 75% de los casos registrados se reportaron en 10 países, la mayor parte de América y el sur de Asia. Ghebreyesus advirtió que los países en los que la situación está mejorando, la mayor amenaza es la autocomplacencia. Añadió que globalmente la mayoría de la gente sigue siendo susceptible de infectarse. Bien, señores, de inmediato vamos a hacer una pausa. Retornamos en breve. Señores, a propósito del caso del narcotraficante reclamado en extradición por los Estados Unidos y que se plantea que era el encargado del cártel de Sinaloa en la región sur de la República Dominicana, me refiero a Yamil Abreu Navarro, activista, militante del Partido Revolucionario Moderno, del PRM. ¿Cómo llega un narcotraficante y cómo se abre paso un narcotraficante en una organización política? Se abre en base a sus cualidades, a su capacidad de trabajo, a su capacidad de análisis, a su capacidad de organización. No, un narcotraficante se abre paso en un partido político a base de papeletazo. Este señor que dicen que estaba encargado de una parte de la campaña en la región sur, su función real era la de brazo financiero. Él mismo se jactaba de haber invertido o de haber buscado más de 100 millones de pesos para financiamiento de campaña en la región. Entonces, nadie puede alegar que un individuo como este está en un partido político al margen de lo que saben de él los dirigentes de ese partido. No, eso no es verdad. El que tiene narcotraficantes en su partido sabe que los tiene. Sabe que los tiene, porque sobre todo en los pueblos
todo el mundo se conoce, pero en el país, este es un país muy pequeño, no importa que sea la capital o un pueblo, todo el mundo sabe realmente quién es quién y quién puede tener recursos para buscar millones en una campaña electoral para hacer ese tipo de aporte. Un empresario tradicional no lo puede hacer, porque un empresario hace aportes a una campaña, pero hace X aporte. No tiene una caja donde pueda ir a buscar dinero para sacarlo, porque para hacer un cheque en una empresa hay que buscar una justificación para hacer ese cheque en una empresa. Cuando el dinero es sucio, no hay que darle justificación a nadie. Usted va a la gaveta, lo saca y aquí están. Aquí están. Entonces, por eso un empresario no puede hacer eso. Un comerciante no lo puede hacer porque no tiene cómo justificarlo. No tiene cómo justificarlo. Solamente tiene la mano suelta la gente que genera este dinero como lo generaba este señor Yamil Abreu Navarro. Entonces, ese sitial que él tenía, porque aunque ahora quieren decir que el tipo era un tipo de segunda, que no era verdad, que era un agente de las lagunas, de Padre Las Casas, y que esa era su incidencia, que fue director de la Junta Municipal. No, este era un hombre de asientos en primera línea. Y esos asientos en primera línea se lo ganaba con sus aportes. Hay varias fotografías que muestran a ver si él estaba, digamos, entre el público o estaba a la cabeza de las actividades. Por ejemplo, hay una fotografía que se ve en un acto, ahí él se ve, este señor se ve en un acto donde está el presidente del PRM, ahí está también el nuevo alcalde de Azua, que es quien tiene el micrófono, y ahí está este señor. Ahí está este señor. Sí, estamos hablando un hombre de los primeros planos, pero hay otra fotografía donde a él le colocan asiento al lado de Robertico Salcedo. Es decir, él es una persona. Hay una personalidad que está acompañando a Luis que se llama Robertico Salcedo. Hay otra personalidad que está ahí en la misma, digamos, en el mismo trato. En el mismo trato, mírenlo ahí con Robertico Salcedo. Entonces, ¿cómo se gana este señor ese sitial? A papeletazo limpio. A papeletazo limpio. Entonces, ese es uno de los problemas que no es un problema exclusivo del PRM, pero ciertamente el PRM es, digamos, el partido que hasta ahora ha sido más flexible para darle espacio a ese tipo de personas. Y entonces eso le traduce a la gente una explicación de qué puede ocurrir en el futuro. Se hacen comparaciones y pudiera decirse, bueno, la extradición de esta persona acaba de ser solicitada por Estados Unidos y ya se está procediendo a tramitarla. Y que en el caso de César el Abusador duró muchos años sabiendo todo el mundo quién era. Es verdad que aquí todo el mundo sabía quién era César el Abusador, eso es verdad. Pero como todo el mundo sabía quién era César el Abusador, todo el mundo sabía si se sentaba y compartía o no con él. Porque todo el mundo sabía quién era César el Abusador. Ahora, el hecho de que a César el Abusador se le estuviera investigando por tanto tiempo no quiere decir que él estaba pedido en extradición por Estados Unidos desde hace tanto tiempo. ¿Qué es lo que produce la petición en extradición de César el Abusador? ¿Qué es lo que
realmente le pone la tapa al pomo con César el Abusador, César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, lo que le pone la tapa al pomo es el caso David Ortiz, cuando por error van a matar a una persona y el disparo se le pega a David Ortiz, que peligró su vida, de inmediato sale a relucir en todos los periódicos del mundo que aquí en la República Dominicana hay un señor que es un narcotraficante abierto, conocido, que opera como si nada. Entonces ahí mismo Estados Unidos acelera pues todo el proceso que lleva a la petición de César el Abusador, pero al igual, desde que se pidió en extradición, la extradición se inició el proceso de apresamiento en el que se fugó, etcétera, pero no era de que había una solicitud vieja y que no se tomó en consideración, no. Esa solicitud surge por toda la exposición que este hombre alcanzó con la situación que tuvo a punto de hacer perder la vida a David Ortiz. Entonces, este hombre no era militante de ningún otro, de otro partido, estaba como este, que si era dirigente de ese partido, y como ustedes han visto las imágenes, una persona a la que se le distinguía. Y no se le distinguía por otra cosa que no sea por lo que él se hacía distinguir, que era por sus aportes, porque no puede ser por el historial que él tenía, porque este señor, mal contado, se le atribuyen 4 muertes en Asua, mal contadas. Entonces, pero eso lo conoce todo el mundo. Ahí nadie puede alegar que no conocía ni sabía quién era este hombre. Nadie absolutamente puede alegar eso, que no lo conocía. Entonces, ahí están, lamentablemente, las consecuencias de las cosas. Ahí están las consecuencias de las cosas. Él evidentemente que jugó un papel muy importante en la campaña que acaba de pasar y tal vez lo iba a desempeñar en la próxima, pero ese papel importante lo desempeña a base de buscar el dinero, de poner sobre la mesa el dinero que él genera en el narcotráfico. Y eso realmente es una conducta totalmente reprochable para cualquier organización que la permita. Vamos a una pausa. Bueno, el presidente de la Junta Central Electoral declaró el pasado miércoles que las elecciones en el exterior, para el voto dominicano en el exterior, se van a celebrar en todos los países que han abierto, que abran las puertas a la República Dominicana para celebrarla, es decir, en todos los países que la permitan. Yo apoyo esas declaraciones porque es lo mismo que he estado planteando desde el principio. Hay dificultades para hacer las elecciones en el exterior, pero algunos países en medio de esas dificultades han permitido que se realicen esas elecciones. Si no se logra que se realicen en otros, en los que sí lo han permitido, hay que realizarla. Hay que realizarla. Entonces, entre los países que han permitido la celebración de las elecciones, hay 18 países que la han permitido hasta ahora. Está Antigua y Barbuda,
Argentina, Aruba, Austria, Bélgica, Costa Rica, Estados Unidos, Boston, bueno, Boston es de Estados Unidos, Miami, que es de Estados Unidos también, Linz en Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey, Providence, Grecia, Guyana Francesa, Nicaragua, Puerto Rico y Suiza. En esos lugares se ha permitido, se ha dicho ya, se ha dado aquiescencia para que se vote el día 5. Entonces en esos lugares debe votarse. Hay otros que han dicho que no y otros que todavía no han respondido, pero falta ya poco tiempo. Con lo que debemos contar hasta ahora es con lo que han dicho que sí, y en esos hay que proceder a hacer el montaje inmediato. Señores, gracias por la atención de siempre. Si Dios lo permite, estamos aquí el próximo domingo en otra entrega de Toque Final. Buenas noches a todos.